Hola. Hola. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos nuevamente en este programa A Tiempo. A Tiempo. Hola, Meli, ¿cómo estás? Pues ¿Llegando? alguien me prendió un virus, no quiero decir quién, pero me prendieron el virus de la primavera, así que por eso estoy como si fuera invierno. Pero yo no te besé. No, claramente no, pero fue... Mira, no digas eso, no. Mira, Jennifer. Producción se está riendo. Bueno, pues hoy vamos con un tema súper interesante, súper chévere. Vamos a hablar un poco acerca de las cárceles, ¿no? Efectividad de la reclusión, ¿será? De la reclusión, ajá. A ver, ¿qué tan óptimas han resultado, digamos, las cárceles en su objetivo de reformación. Pues ajá. Los invitamos a que compartan con nosotros, a que interactúen con nosotros, a que nos dejen saber sus opiniones, por favor. El programa siempre nos resulta mejor cuando ustedes nos están comentando. Entonces, pues para empezar, vamos a ver un video y ya volvemos. Te hacen trabajar 7 de cada 8 días, 8 horas al día. Te hacen salir de tu celda en formación militar escoltado por un guardia. Luego te cambias de uniforme, lo cual lleva 1 minuto o 1 minuto y medio. Vuelven a pasar lista y tienes que volver a dar tu número. Antes de empezar a trabajar te hacen recitar una serie de principios. Hay 5 principios fundamentales: ser honrado, estar en armonía con el entorno, etc. Luego cada cual va a su puesto y entonces vienen el capitán y el maestro de ceremonias. Es decir, el guardia principal que se sube a un estrado. Hay un guardia por cada 80 presos. En cada unidad de trabajo éramos más o menos un 3% de extra. En cuanto dan la señal de salida, lo único que cuenta es la productividad. Controlan todo lo que haces, tu productividad, tu comportamiento. Por supuesto, está terminantemente prohibido cualquier gesto superfluo, como mirar por la ventana, charlar con un compañero. Lo único que cuenta es ser productivo. Cuando te mandan a la cárcel en Japón, te condenan a trabajos forzados. Es obligatorio trabajar. Es completamente imposible librarse de ello. En tu celda no te permiten nunca estar ocioso. De hecho, el ocio es algo que no existe. Te forman para trabajar, para ser productivo. En Japón, los presos no perciben un sueldo. Aunque a día de hoy, el Estado les da una gratificación en función de su rendimiento y buen comportamiento. Calculamos la cantidad de comida de cada preso en función de su trabajo. El almuerzo es a las 12 menos cuarto. Primero paramos las máquinas. Luego se comprueba que todas las herramientas están en su sitio. Nos ponemos en fila y vamos al comedor. Tenemos un cuarto de hora para comer. Por supuesto, está prohibido hablar. Luego nos daban 8 minutos en los que nos permitían hablar entre nosotros, pero en voz baja.
Por supuesto, está prohibido levantarse o moverse dentro del comedor. Cuando han pasado los 8 minutos, vuelves al trabajo siguiendo el mismo ritual. El reglamento de la cárcel es muy estricto. No perdonan nada. No puedes infringirlo porque si no te castigan. No tienes elección. Si no obedeces te mandan a una celda de aislamiento. Entras en lo que se llama shobatsu o sistema de castigo. Te explican que tienes que pasar 6 meses mirando una pared. Te confiscan tu correo. No te dejan leer ni hacer deporte. Bueno, aquí volvimos. Uy, estoy más fuerte ahora. Bueno, pues ahí está. Este es un ejemplo de una de las cárceles de China. Ellos están convencidos de que la manera de retribuirle a la sociedad la falta que hizo el individuo, pues es a través de los trabajos forzados que tiene que realizar en la cárcel. No solamente se ve como el trabajo, es la disciplina, ¿no? Realmente los encaminan, los educan a ver que realmente qué es el valor de la libertad a comparación de lo que están haciendo ahí. Porque no pagan, no les pagan como en otros lugares que vamos a ver más adelante, no les pagan, entonces los hacen, es exactamente eso, trabajo forzado. Ajá, es un régimen, sí. Digamos que pues es exactamente lo que se está pensando es que la cárcel lo que hace es darles una pena con respecto del hecho que cometieron. Del delito. ¿Sí? Y como es una pena, pues no tienen que disfrutarla. Exacto. Sí, entonces digamos que, pero además sí está visto como que están retribuyendo un poco a la sociedad el daño que le causaron, porque hay una teoría también que dice, que vamos a ver más adelante, que el delincuente no está ocasionándose un daño él mismo, sino que le está ocasionando un daño a la sociedad. Y como le está ocasionando el daño a la sociedad con lo que está haciendo, debe pues, pagarlo. Debe pagarlo y debe retribuirle de alguna manera. Exacto. Pues vamos entonces. Sí, después de este video vamos a hablar de esto mismo. Entonces, nuevamente la invitación a que nos acompañen por Aranaba TV también, por Facebook Live, que es donde estamos ahorita. Y por favor, compartan, que lo necesitamos, que vean, que la gente se instruya y se eduque con esto. Compartan y comenten, ¿no? También. Exacto. El tema que queremos abordar el día de hoy es cómo las cárceles pasaron de ser lugares físicos de tránsito para la aplicación de las penas de los condenados antes del siglo XVII a convertirse en la pena misma. En esta época, que era antes del siglo XVII, como lo mencionabas, las penas aplicadas a quienes habían violado la ley suponía castigos físicos como paseo por las calles, un cartel diciendo que era culpable, por ejemplo, la lectura de sentencia en las cruces o diferentes castigos físicos e incluso la pena de muerte, y que no solo tenía la idea de corregir, sino también de vengarse por el hecho cometido. Pero entonces, en este momento, la cárcel lo que hacía era un lugar de paso. Ellos estaban ahí hasta que cumplieran su condena. ¿Sí? Sin hacer nada. Exactamente. Sin hacer nada. Es decir, al convertirse un castigo de privación de libertad de un individuo que deviene tras hecho contra la ley, sin embargo, no todos los hechos contra la ley son castigados con la cárcel. Ajá. La cárcel es para personas que representan un peligro para la sociedad y que están siendo privadas del bien más preciado del ser humano, que, como hablamos, es la libertad. La libertad. Están siendo aisladas de esta sociedad que agredieron con su acción y están siendo vigiladas de manera permanente. Que también es una afectación, claro, a la libertad misma, ¿no? Porque sí, lo que veíamos en el video, ¿no? Que dicen que no tienen derecho, por decirlo, que realmente es lo que están castigando, ¿no? No hablar, no hacer gestos que dicen ni siquiera de asomarse por la ventana como ociosos. Exactamente, sí. Entonces, lo que mencionabas ahí es que hoy en día no todos los delitos llevan a la cárcel. Hay unos delitos que tienen otro tipo de penas, ¿sí? Pero sí es claro que si un delito se considera que efectivamente es un peligro, o una persona se considera que es un peligro para la sociedad, que estar afuera puede hacer que la sociedad peligre, entonces va a la cárcel. En varias teorías, la cárcel debe servir para resocializar al individuo. Digamos que este es su fin principal, porque ese es su objetivo principal, esperando que una vez cumpla su pena y vuelva a la sociedad, pueda ser útil a esta. Es decir, que digamos, lo malo que cometió debe lograr redefinirlo dentro de la cárcel para salir y hacer un asunto totalmente diferente a lo que hizo.
De allí entonces que en los establecimientos carcelarios hoy en día se cuente con programas educativos, digamos que sí hay muchos que están estudiando, pueden cursar allí su secundaria, pueden cursar allí lo que llamamos aquí high school, o pueden incluso hacer programas técnicos, porque también tienen, digamos, enseñanza de oficios, que es lo que llamamos, hacen trabajos aprenden trabajos de carpintería, de cocina, de electricidad, ajá, etcétera. todo eso. También tienen deportes, digamos, algún otro tipo de actividades que le permitirían a los delincuentes convertirse en individuos aptos para la vida en sociedad. Y por otro lado, tiene un objetivo de prevenir la consecución del delito, o sea, que lo vuelvan a hacer, ¿no? A repetir. Ajá. En la sociedad, para esto, la pena, además de ser justa, debe ser ejemplar. Sí. Digamos que ese es un asunto, y ahí voy con un comentario de Wilmar Cáceres que dice, un chiste más de la justicia. Vamos a ver qué es lo que pasa con las cárceles. Y es que claramente las cárceles podrían servir en últimas, no solamente para resocializar, sino Reformar. para prevenir que el delito volviera a ocurrir si realmente las penas fueran ejemplares y fueran exacto. justas, además, ¿no? Para que la cárcel funcionara o si cumpliera con estos objetivos, deberíamos tener sistemas judiciales muy serios, muy estables y muy justos, Y ¿no? aptos para cada uno, ¿no? Y ese es el Exactamente. problema que tenemos, que no hay. Alguna de las críticas, y para allá va, me imagino que va Wilmar y ya lo leemos, algunas de las críticas que existen hoy en día han existido desde principios del siglo XIX, es decir, desde más o menos desde que la cárcel se convirtió en un lugar para pagar penas, lo que decíamos arriba, que la cárcel ahora es la pena misma. Y algunas de esas críticas son, por ejemplo, que las prisiones no disminuyen la tasa de criminalidad. No, Ujú. exactamente, no lo hay. La detención provoca la reincidencia e incluso fabrica delincuentes, es lo que comentaba. al Lo principio. que me estabas comentando, Ajá, exactamente. en el inicio, que muchos entran por delitos mínimos y dentro de la cárcel se corrompen, porque el que robó $1 por alguna necesidad X, dentro de la cárcel el ambiente y todo lo que conlleva estar con criminales más Ajá. peligrosos, salen y roban 1 millón. Vamos a decirlo así, en exageración, pero es lo que queremos ejemplificar, de que con mínimo salen todavía más. ¿Por qué? Porque no se enfoca, porque están mezclados y no hay una reforma para cada uno, como análisis psicológico, algo así, ¿no? Ajá, y lo que vamos a ver más adelante es que muchos de estos individuos que estuvieron en prisión, pues van a reincidir y van a volver. Digamos Exacto. que, entonces claramente pues no está disminuyendo que se cometan delitos. Otro punto es que los expresos, quienes estuvieron en la cárcel, van a tener mucha dificultad para que la sociedad los acepte. Definitivamente, ¿Sí? quedan marcados. Claro que sí, no está muy bien visto, digamos, sí puede que haya programas que, digamos, que algunos estados trabajen de la mano con la empresa privada, por ejemplo, para hacer o impulsar que se puedan contratar, pero, digamos, siempre van a estar señalados por Incluso eso. no hay muchos temas, videos, películas, novelas que hablan de que cuando ya alguien sale de la cárcel está marcado. O sea, ya es una marca. Antes decían que eran los tatuajes los que Ajá, delataban los al tatuajes. delincuente. No, ahora simplemente es el historial, No, la menos mal. historia de vida que tiene. Al momento de presentarla, son referencias. Está marcado por la sociedad de que no son aptos, que no son confiables, que tienen que tener cuidado, que entonces hay quienes ocultan eso y al momento que lo descubren pierden su trabajo, pierden todo lo que tienen nuevamente. Entonces, ¿qué pasa? No hay un seguimiento, no hay una reeducación. No hay una Entonces, resocialización. Exactamente. No está cumpliendo su labor de resocialización porque en ese caso, digamos, y aquí en este punto, no habría solamente que trabajar en las cárceles para que pueda ser resocializado, sino que habría que trabajar con la sociedad también, ¿no? Y con la comunidad para que entienda que ese es el papel de las cárceles. Eso en un mundo ideal. Vamos a ver qué nos dice Wilmar Cáceres, nos dice... Hola Planeta Tiempo, ya somos un planeta. Las cárceles son chiste más del sistema de justicia en mi país. Wilmar, no solo en Colombia, creo yo que es una generalidad y como lo vamos a ver más adelante también hay unas cárceles que realmente se cuentan entre los peores lugares del mundo, lo vamos a ver más adelante, pero además este asunto del hacinamiento que nosotros vivimos en Colombia en las cárceles, que son cárceles que están hechas para 2.000 personas y hay 5.000, ¿sí? Y esa Exactamente, es una México. constante, lo que encontramos es que es una constante en todo el sistema Es que yo penitenciario. creo que es lo que hablamos es, al hablar de esto, estamos no enfocándonos, sino simplemente dirigiéndonos también a Latinoamérica. México es lo mismo.
Y en México yo creo que aparte de la corrupción y todo lo que hay, de que aunque se pague tanto impuesto y se robe tanto, no hay nada para los presos, ni para las familias. Ajá. Entonces ahí paga el preso y pagan las familias, porque por mantener, ya no se están manteniendo los presos en la cárcel, la familia tiene que estarlos manteniendo por toda la corrupción que hay. Entonces todo influye. Claro, porque para sobrevivir allá adentro hay unos que ya no tienen las garantías mínimas como es comida, Exacto. porque no estamos hablando necesariamente de lujos, televisores, No, camas, lo mínimo, o sí. no, estamos hablando de De comida. sobrevivencia. Exactamente. Wilma nos termina de decir falta de higiene, hacinamiento, falta de seguridad, no solo para los presos, sino para la sociedad misma. Dice que en esta semana en Colombia van 4 prófugos y nadie ha dicho nada, nadie ha visto nada. No, nadie porque ha les dicho está nada. dejando el lugar a otros, ¿no? Ah, Digo, porque les está dejando el lugar a otros. claro. Dice, si no están aquí, hay comida. Si no hay aquí, no están aquí, estamos a aprovechar algo más. Exactamente. Bueno, algo chusco de a veces de lo que tenemos que ver realmente lo que es duro la situación en nuestros países. Claro, son situaciones súper. Dice lo que es repetía, realmente ¿no? La muy prisión complicado. hace caer a la miseria a la familia, que te decía hace un momento, definitivamente. No hay, hay quienes van a ver a la familia o simplemente cuando tienen el derecho o la oportunidad de hablar por teléfono a la familia, tráigame algo para taparme por el frío, ropa, un dulce, porque no hay nada aquí, una comida básica. Esto también lo vamos a ver en una de las cárceles de Rusia, y es que, por ejemplo, en Colombia no tendríamos ese problema del clima, por ejemplo. ¿Sí? Una cárcel, digamos, no tendría ese tipo de problemas de clima riguroso, pero una cárcel, por ejemplo, en Rusia, tendría que estar pensada para ese lugar. Sí, por ejemplo, acá en Chicago también, digamos, tuve la oportunidad de hablar con una persona que estuvo presa y me contaba que en invierno realmente es insoportable estar en la cárcel y que hay mucha gente frío. que sale enferma, se la tienen que llevar a los hospitales por hipotermia, por ejemplo. Exacto. ¿Sí? Entonces, lo que tú decías, hay que pensarse ese tipo de sistemas. No puedes hacer una cárcel para para un lugar que tiene 80 grados todo el año o que para un lugar que está cambiando de 80 a 30 Pero yo creo grados. que ahí viene eso, lo que se ve en la información que estaba agarrando yo esta mañana, era de la ignorancia, ¿no? Que también si se dice que es una readaptación, lo hacen como de un castigo extremo. No están visualizando a qué es una readaptación social con una actividad, con una educación. No, es simplemente el castigo que se está imponiendo. Ajá. Y algunas personas, claro, lo hemos mencionado también varias veces cuando estuvimos hablando de la pena de muerte, y es cuánto le cuesta un preso digamos, al Estado, ¿no? El presupuesto del Estado. Pero sí es clarísimo que a todas las personas en cualquier situación hay que garantizarle los derechos humanos, los derechos básicos, ¿sí? Pues sí, pero Claro, entonces, y entonces ahí tendría allá- todas las reformas de un gobierno, todas las reformas de un país. Claro, pero pensar que podemos meter un montón de gente a unas cárceles sin ningún tipo de dignidad o sin ningún tipo de elementos Estos básicos para pero vivir. volvemos a lo mismo, También, es que es la idea, enfatizo esto en que es la ignorancia también del mismo gobierno en el que lo están viendo como una penalización. Tienen que pagarlo de esa manera, no como la cárcel que vimos al principio, que lo están readaptando, pero lo están haciendo un trabajo forzado y educado y disciplinado. A comparación de lo que estamos diciendo ahorita, es lo que te digo, es simplemente el castigo, la imposición a que dicen, lo hiciste, entonces pagas con lo peor de lo peor. claro, pero entonces sí, hay Amnistía Internacional, por ejemplo, hace una crítica a esa cárcel específicamente en China, porque está hablando de que efectivamente son trabajos forzados, porque esta gente trabaja 8 horas y como vimos ahí, tienen tal vez 2 descansos de 15 minutos. ¿sí? 8 minutos. Y nada más, exactamente. 8 minutos. Entonces Amnistía Internacional dice, ok, son presos, ok, tienen que trabajar, pero tienen que tener unas condiciones mínimas, ¿sí? Tienen que tener unos descansos, tienen que tener una comida apropiada. Psicológicamente. Psicológicamente también son afectados, no es solamente lo físico. Exactamente, también, pero además sí es cuando ahorita que te estaba mencionando eso de que metemos un montón de gente en las cárceles y no les garantizamos los derechos básicos, también es como pensar que si agarramos un ladrón en la calle, lo podemos golpear, por ejemplo, porque esa persona que acabamos de agarrar robando no tiene ningún tipo de derecho. Sí, y es lo que estamos viendo. De hecho, en Facebook también vi hace poco una foto que pusieron. Hay una ciudad que tiene un cartel donde están amenazando a los ladrones, ¿no? Y le dicen como, hey, si los agarramos los vamos a matar, más o menos. Exacto. Y entonces uno se pregunta, bueno, ¿realmente qué tan válido es que la sociedad esté
haciendo este tipo de acciones y les pregunto a ustedes que nos están viendo ahora, porque no solamente es, bueno, sí, pensemos que los presos son personas y que en las cárceles deberían tener, digamos, los asuntos mínimos. Yo no estoy hablando de hoteles de 5 estrellas, estamos hablando aquí de calidades mínimas, estamos hablando de un lugar donde puedan ir a hacer, necesidades. Exactamente, donde puedan dormir, donde se puedan bañar, ¿sí? Ese tipo de Pero ya asuntos. ya viene ahí lo que en una ocasión, hace mucho tiempo escuché que decían que había delincuentes que habían reincidido tantas veces que preferían estar dentro de una cárcel porque por lo menos tenían un lugar donde dormir. Entonces, ¿qué abarcamos eso? Abarcamos a que no hay una educación, a realmente una preparación para la formación y la de reformas, Claro, reformatorio pero para ellos. ese es el asunto, que tampoco la sociedad está preparada, tampoco la sociedad sabe qué hacer con ellos. ¿No? La sociedad se encuentra un delincuente y no sabe qué hacer con él. Entonces, lo que cree es que como si lo ¿Le lleva la tiene que policía, si lo lleva la policía mañana va a estar otra vez en la calle, entonces yo mejor lo mato. La Sí, justicia entonces, por propia mano. claro, tampoco la sociedad, no solamente los estados no saben qué hacer con las cárceles ni con los presos en sus cárceles, Sino sino la que sociedad. nosotros como sociedad tampoco sabemos Exacto. qué hacemos con ellos. Vamos a empezar con el cine, entonces. Tenemos para esta noche 4 películas. Y una de ellas, la primera, se llama Presos. Esta película es recientica, está recién salida del horno. No, mentiras, no está tan recién salida porque es del año 2015. Es una película dramática costarricense, está dirigida por Esteban Ramírez y protagonizada por Natalia Arias, Leinar Gómez y Alejandro Aguilar Vázquez. Alejandro Aguilar Vázquez es un actor colombiano y hago esta acotación porque los otros actores son costarricenses y es que esta es una producción de colaboración colombiana y de Colombia y Costa Rica. Una joven de 19 años llamada Victoria visita una cárcel correccional por razones de trabajo. En ese lugar comienza una relación amorosa en secreto con un joven preso llamado Jason. Esta compleja situación la envuelve en un drama familiar. Victoria decide terminar su noviazgo de 5 años a cambio de tener una experiencia distinta a la rutina en su vida, incursionando en el oscuro, peligroso ambiente carcelario. Todo esto dará un giro a su vida y hará redefinir su futuro. La película fue seleccionada como la entrada de Costa Rica para la mejor película extranjera, es decir, tuvo una prenominación a los premios Oscar como mejor película extranjera. Sin embargo, pues no llegó a la nominación, pero pues es importante porque es la primera vez que una película hecha en Costa Rica pues llega a esta instancia. Vamos a verla. Si usted me deja hacer esta entrevista y no soy lo que usted anda buscando, solamente va a perder 5 minutos de su vida. Pero el parcero no cometió un error, cometió un delito. Subía, vamos, subía. 10 le cuestan 20. Es mucho más. ¿Y tienes novio? Desde hace 5 años. Yo no sé quién la cuida, yo no sé por dónde camina ella, yo no sé si está expuesta a algún peligro. Esta no te conviene, pero tienes que pronunciar. Es que no quiero. Me fallaste, mentiste. Hay cosas en la vida que son muy difíciles de olvidar, así que ven aquí. Pajarillo, pajarillo, que vives en el... Porque eso no lo hace más bueno, ¿verdad? Lo hace cambiar. Soy la noviecita. Al chile, mi chiquito, ¿usted qué cree? ¿Que yo lo haga dar hablado, pa? Ella es mi novia y a mí sí me importa lo que le pase. Que si se tiene que equivocar, que se equivoque, ¿qué importa? Yo soy de confianza, ¿sabe dónde vivo? No la vas a ver. En la vara, madre. Debería ser más agradecida, hija. Todas las mañanas, todas las mañanas. Me decía mi abuela, bicho que no corre vuela, 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 bicho que no corre vuela. Bueno, pues interesante, digamos, esta película de Centroamérica.
pues está interesante verla, digamos, porque es otra mirada, ¿no? No solamente es como el drama de lo que viven los presos ahí adentro, sino que tiene otro contexto y es cómo realmente la sociedad está viendo a los presos. Esta chica se enamora de un preso y para su familia pues es una tragedia porque ¿cómo se va a enamorar de un preso? Una hija de familia. Sí, pero claro, miremos a ver si fuera tu hija que se esté enamorando de un preso, a ver tú qué dirías. Lo mismo, lo mismo. Exactamente. Sí. Bueno. ¿Qué tal les pareció? Nuevamente enfatizamos en que este programa a tiempo es para informar y hablar temas que muy rara vez realmente se ponen encima de la mesa. Y como decimos, definitivamente hay muchas cosas que el cine dice mejor que nosotras. Exactamente. Entonces, veámoslo Más en información. cine y hagamos un análisis, digamos, hagamos una reflexión acerca del mundo de las cárceles pues a partir de estas películas. Exacto. Pues vamos a nuestra segunda película, que se llama Hunger, del año 2008. Film irlandés. Se trata de un drama histórico dirigido por Steve McQueen y protagonizada por Michael Fassbender, Liam Cunningham y Liam Mahone. Esta película trata de la huelga de hambre de los presos en Irlanda del Norte en 1981. En la película se destaca una secuencia continua de 17 minutos en la cual el sacerdote trata de disuadir a uno de los presos, que es Bobby Sands, de su huelga de hambre. En ella la cámara permanece en la misma posición durante toda la secuencia. Digamos que este tipo de escenas son muy importantes para el cine porque son muy difíciles de hacer, ¿sí? Porque es una escena que no tiene corte. No tiene corte, no tiene descanso, tiene... Exactamente, entonces tiene que ser muy, muy bueno el actor, tiene que ser muy bueno el camarógrafo, digamos que todo tiene que estar perfectamente alineado para que se pueda dar esta secuencia. Y entonces aquí estoy recordando la película argentina que ganó el Oscar y precisamente, digamos, el énfasis que hacían es en una escena que también tuvo así una continuidad bastante larga, solamente que esta escena fue hecha con un dron porque estaba fuera de un estadio y entraba, entonces esa fue un poco más difícil. Aquí las que son expertas en el cine nos deberían de comentar acerca de esto, no solamente del tema, sino de la manera en cómo está realizada esta película. Ajá. Y sabemos de quién estamos hablando, ¿verdad, Maureen? Pero es ¿verdad, que no la veo. Alex? No están. No la veo, es que no ha llegado, Bueno, no sé. ganadora del premio de cámara de Odor del Festival de Cannes, premio especial entregado por un jurado independiente y a mejor director, guionista o productor británico Nobel en los premios BAFTA. Vamos a ver el tráiler. Este tráiler no lo encontramos en español ni subtitulado. Está solamente en inglés, pero los que amamos el cine entendemos la trama. Claro, pero además las imágenes hablan por sí solas, como dicen por ahí. There's no such thing as political murder, political bombing, or political violence. There is only criminal murder, criminal bombing, and criminal violence. We will not compromise on this. Are you all right, Bobby? I'm grand, Ma. Are they feeding you all right? I'm starting a hunger strike on the 1st of March. You're going head-to-head with a British government who are unshakable. Putting my life on the line is not just the only thing I can do. It's the right thing. Bueno, pues esta película ya es un poco más, claro que no es la más cruda que les tenemos, ¿no? Pero esta película sí ya está bastante más salida del sueño rosa de la película anterior que habíamos visto. Esta ya no es ninguna historia de amor, esto ya es más bien la historia real. Ajá. Y pues finalmente esta sí nos habla de los castigos que pasan en las cárceles, porque a veces pareciera ser que las cárceles son como un mundo paralelo, ¿no? Es como si estuvieran fuera
de toda ley, de toda legalidad, de todo control, y que finalmente... No pareciera quienes- es que no pareciera, realmente es. Ajá. Tantas películas basadas en hechos reales de lo que pasan, de lo que sucede dentro de los, y más en Estados Unidos o en los países donde hay tanto inmigrante, Ajá. que son grupos los que están controlando las cárceles. Y además los guardianes también, ¿no? Ajá, Los guardianes también hacen sus... exacto, están en complicidad con ellos. Entonces es una realidad. Ok, y ya vamos a ver entonces unas cifras, pero vamos a saludar antes Jennifer López, saludos, que es una, mejor dicho, nuestra fan número 1, ya nos lo ha dicho Sí, además. sí. Saludos a Angie Bar también, Esperanza Barbosa, muchas gracias por estarnos viendo, a Wilmar Cáceres, Verónica Rivas, Isaac Rosales, hola chicas, muchas gracias por vernos, Isaac. A Ladies Night nos está viendo. Sí, gracias. Mar Ruiz, María Luisa Es prima, Celi, mi mami, ajá. que siempre está ahí. Mar Ruiz dice Gaby saludos. Íñiguez, una amiguita que yo le digo mi chicle. Mi chicle. No mío, de alguien más. Ah, ok. Sí, Y- Alejandra Suárez, una compañera también de mujeres. Y a Maurín, por fin, saludos, chica. Ok, pues entonces seguimos. En Estados Unidos cuenta con la mayor población de presos en el mundo, más de 2 millones. Después le siguen China, que tiene 1.6 millones de presos, Rusia con 700,000, India con 670,000, Brasil con Wow. 550,000 y México con 260,000 reclusos. Estos datos son de la Washington Office on Latin America. En Inglaterra y Gales y en Estados Unidos aproximadamente de la mitad de los que cumplen condenas cortas reinciden en los siguientes 2 años y la cifra es a menudo más alta de que para los adultos jóvenes. Ajá, entonces ahí está que estos países que digamos son superpotencias tienen índices muy altos de reincidencia. Ujú. Entonces, pues no, Hay su quienes sistema ya- carcelario sí, no está sirviendo. En varias comunidades he escuchado pues relatos, historias de que salen de la cárcel y dicen, ese dura 6 meses adentro y 6 meses afuera. O sea, están tan acostumbrados y a veces hasta en la misma familia. Ajá. Hasta en la misma familia. Están acostumbrados a eso. Están acostumbrados a que ya estás afuera. Oh, sí, pero al rato entro. O sea, ya lo toman como que es su casa, también su segundo hogar. Ese, en última, sí es como un juego también, ¿no? Es como infringo la ley y ya sé lo que me va a pasar, pero como no pasa nada más, o sea, como tampoco es tan grave, pues vuelvo y salgo y exactamente. vuelvo y entro. Ok, hay cárceles superpobladas en todo el mundo, condiciones de vida indignas, lo que hablábamos, criminalización de la pobreza, porque sí lo que vemos es que claramente, digamos, hay muchos crímenes que comete la población que está en situación de pobreza, que son cruelmente castigados con la cárcel, en cambio hay otros crímenes que son mucho más graves, pero que por ser que ocurren en otras esferas, pues no son llevados a la ¿Favoritismos? cárcel. Ajá. Pues lo hemos visto, ¿no? Tan Ajá. solo el tipo de vida que tienen dentro de los que tienen poder económico es completamente diferente. O sea, es como Las si estuvieran condiciones. simplemente cambiaran de residencia. Exactamente. Solamente. Y por ejemplo en Colombia sí, digamos hace poco no, ya hace como unos 4 o 5 años, pues sí sucedió que un señor se robó, no sé, tal vez unos plátanos en un supermercado y lo agarraron robando y efectivamente le dieron 3 años, que es la pena por robo. Y entonces uno decía, pero bueno, el señor se robó unos plátanos para comer y va a estar 3 años en la cárcel, pero mientras tanto todo el mundo roba millones y millones y millones al presupuesto Ajá, y y no están pasa libres. nada. Y no pasa nada. Exacto. Pero además, ¿Y de si qué? estuvieran en la cárcel, estarían en una cárcel como lo que tú decías, otro tipo de cárceles, es así, 5 estrellas, en donde tienen todo tipo de accesos. Sí, algunos ejemplos de cárceles en la actualidad. Gitarama Central, Ruanda tiene capacidad para 400 presos, alberga en la actualidad 7,000, de 400 a 7,000, háganse una idea de cómo están viviendo, cómo están está. ahí. Tienen celdas de 6 metros cuadrados en los que viven hasta 4 reclusos. Solo cuentan con 2 áreas que sirven como cocinas improvisadas y cada interno tiene derecho a una sola comida al día. Digamos que estas son cárceles en países como Ruanda, pues que claramente no tienen muchos recursos, entonces digamos que estas cárceles también están en la capacidad de Pero sus fíjate, recursos. viendo nada más lo que es el edificio, ¿no? O sea, lo que es la instalación. Son 400 presos, y para 400 presos, o sea, estaba calculada para eso. Y son 7,000, o sea, el índice de criminalidad es muy alto. Es muy alto.
Entonces, ¿a qué se debe O eso? sí, es muy alto, o definitivamente hay muy pocas cárceles para los índices que tienen, entonces, bueno, les hace falta más cárceles también. Digamos que si uno entra a internet, fácilmente puede ver las fotos de estas cárceles y puede ver cómo efectivamente ellos no se pueden ni mover, digamos, ¿sí? Y digamos, hay unos que para poder dormir, básicamente están durmiendo unos encima de otros porque ni siquiera tienen un espacio fijo para poder acostarse, digamos, no se Exacto. pueden acostar y estirar del todo como duerme la gente normal. Estas son las cárceles de las que les veníamos hablando, de las cárceles más complicadas del mundo. Esta otra que es en Bang Kwang, que está en Tailandia. La mayoría de los presos en esta cárcel están encadenados las 24 horas del día, incluso para dormir. Es reconocida por sus condiciones de hacinamiento, falta de personal y sus condiciones de vida deplorables. Todos los reclusos están sentenciados a por lo menos 25 años de cárcel y muchos de ellos están sentenciados a pena de muerte. Entonces, vemos, o sea, es decir, si tienes hacinamiento en una cárcel, pero además sabes que todos están condenados a más de 25 años, eso quiere decir que van a estar por lo menos 25 años en esa situación de hacinamiento. O sea, son unas cifras que realmente no... Son unas cifras que a uno no le caben en la cabeza, digamos, de verdad. Y lo que te decía, digamos, estos países, pues son países que son países pobres, ¿sí? Que el Estado no tendría, digamos, más dinero para poder invertir en estos asuntos. Ni Pero entonces, programas, ¿cómo ni solucionamos? edificios, ni exactamente. ¿Sí? ¿Cómo solucionamos entonces? Porque no podemos tener a estas personas en estas situaciones. Pero ahí entra todo. Lo que hablamos ahorita solamente es de la manera de que si realmente funcionan para reincorporarse a la sociedad, pero viene todo, atrás viene algo más grande, ¿no? Lo que es el gobierno, lo que es no solamente de la sociedad, sino en sí el gobierno, qué es lo que está haciendo para esto. Claro, y entonces sí, digamos, uno sí piensa, bueno, pero es que hay otras prioridades en las que el Estado tendría que estar invirtiendo el recurso, pero pues no lo hay. Pero este también es, digamos, como los gastos, este también es un gasto que debe tener el Estado. Sí, debe. Y pues en últimas el Estado tiene que responder por este tipo de asuntos porque para eso es Estado, pues entonces tiene que responderlo, o sea, no tendría otra Vamos opción. con otra que es en Petak, Rusia. Cada recluso está encerrado en una prisión de máxima seguridad durante una gran parte del día. Están absolutamente aislados de los otros presos y guardias. Los prisioneros suelen mostrarse psicológicamente devastados por las bajísimas temperaturas del lugar, lo que hablábamos. Ahí estamos entonces, en esta cárcel no están hacinados, ¿sí? Por el contrario, vemos que cada uno tiene su habitación, digamos, su celda su celda de máxima seguridad, porque incluso el baño lo tienen ahí, o sea, tienen un espacio para su camarote, para su baño, pero está señalada como una de las peores cárceles del mundo precisamente porque ni siquiera pueden ver la luz del sol, están encerrados prácticamente todo el día en las cárceles, en la celda. ¿Sí? Entonces, también, digamos, allí Rusia tiene las posibilidades de tenerlos bien, les está dando, digamos, las necesidades básicas, las está cubriendo, pero veo, es lo que te digo, el punto del que decía al principio, es la ignorancia del Estado, la ignorancia de qué es, de que se les está castigando de esa manera y de esa manera castigándolos como a un niño, si hace cierta travesura se le castiga y el niño lo va a parar de hacer, no, porque no le están enseñando qué es lo que es bueno y que de qué manera lo puede cambiar, de qué manera se va a readaptar. No están haciendo eso, simplemente es el castigo en sí. Digamos que una de las antecesores de las cárceles eran todo este tipo de castigos físicos, digamos todos esos castigos que podemos ver de la Edad Media, castigos bastante crueles, ¿no? Que los sentaban en, sillas de púas o que los tiraban de las extremidades, digamos, ese tipo de castigos que era como para realmente escarmentar, darle un escarmiento a la sociedad. Torturas. ¿Sí? Digamos que los teóricos lo que dicen es, en ese momento esas torturas lo que servían era para vengarse por el hecho que se había cometido. Que hace un momento se me fue, que era más bien una venganza para... Exactamente, entonces en estas cárceles hoy en día parece que lo que estuviéramos haciendo con quienes cometen algún tipo de delitos pues es vengarnos, ¿no? Sí. Y es a lo que voy cuando encontramos un ladrón en la calle, entonces también castigarlo. Me voy a vengar por lo que me hizo. Entonces sí recuerdo que este mes justamente en Facebook compartieron una frase de un hombre que decía, bueno, y si nosotros estamos asesinando a los que están cometiendo crímenes, ¿somos mejores? Y recuerdo mucho que cuando yo estudié en la universidad
solían escribir en los pupitres y había una frase que decía, ¿qué hacemos con los asesinos? ¿Los matamos? Entonces, ¿en qué nos convertimos? Entonces, ¿qué ¿no? somos? Entonces, y que traemos en la cabeza, que estamos psicológicamente también estamos siendo afectados por las acciones de otros. Exactamente. Hay otro entonces en Perú, que es de la prisión de Lurigancho. Es la cárcel más grande del país, alberga a 7.000 presos, pero la capacidad de la cárcel solamente es de 2.500. El ambiente está poco controlado, lo que significa que todo tipo de delitos se producen al interior de la cárcel, incluyendo la venta de drogas, la violación de los presos y el asesinato. La corrupción, la tuberculosis y la drogodependencia, unidas a una pésima gestión por parte del Estado, la convierten en uno de los centros penitenciarios más peligrosos del mundo. Sí, ya no es solamente afuera que hacen las fechorías, sino dentro están con la competencia y es que se tienen que defender. Entonces están actuando de la misma forma, no hay un cambio. Exactamente. Al contrario, están aumentando lo que decía, si se robó $1 va a salir peor. Aquí un violador, pues pagan a veces lo que dicen, no, ojo por ojo y diente por diente, y salen es peor psicológicamente, entonces está en contra de la sociedad. No es de lo que le hicieron dentro, sino no van a pagar los que están dentro y lo que se los hicieron, sino los que están afuera. La sociedad, exactamente. Y entonces sí, digamos, si cometes un crimen en Perú y te van a enviar a esta cárcel, pues tú vas a sentir un miedo absoluto. Y entonces lo que pasa es que es una cárcel insegura, o sea, no es un lugar seguro. Y si no es un lugar seguro, pues está lejos de ser realmente una resocialización, o sea, está muy lejos de que un lugar en estas condiciones pueda servir para que la persona aprenda algo, porque en últimas pues es lo que necesitamos también, ¿no? Que sí, se aprende a defender dentro y fuera, de otra manera, entre comillas. Sí, vamos a otro que es que en Corea del Norte, que se llama Campo 22, funciona desde 1965 y cuenta con una capacidad para 50,000 reclusos. Estos son sometidos con frecuencia a la tortura extrema. Hay experimentación humana. Denuncia Amnistía Internacional, los presos suelen convertirse en ratas de laboratorio para pruebas de armas biológicas. Es esa misma acepción que tenemos, es decir, yo sí creo que este programa nos debería servir a todos para que pensemos de verdad, cuando encontramos a un ladrón en la calle, para que pensemos de verdad, sí, el golpear a un ladrón no nos está convirtiendo en esos guardianes de cárcel que agarran y golpean a un preso y lo golpean. Y que se sienten con el derecho de castigar. Exactamente, y que se sienten con el derecho de hacerlo simplemente de hacer justicia. Ellos dicen su justicia. Por la propia mano, simplemente porque la persona cometió un delito. ¿Sí? Y entonces en Corea del Norte hacen experimentos con ellos porque como, digamos, son la parte más baja de la sociedad digamos, como el sobrante de la sociedad, entonces por algún motivo están aquí, entonces son menos humanamente son menos valorables, entonces hay que castigarlos. Pero entonces insisto en que no estamos muy lejos quienes queremos golpear a un ladrón en la calle, no estamos muy lejos de ser este tipo de guardianes o este tipo de personas que en las cárceles también creen que los presos no tienen ningún tipo de derecho ni de oportunidad. Vamos a saludar a Alejandra Suárez. Dice, hola chica, qué bonito te alcancé a oír. Una amiga, mi nombre. Que te digo, sí, es bonito que la saluden a uno. Sí, es bonito. Y que nos vean también. Más bonitos que nos vean. Sí. Verónica, una amiga que la acabo de ver hace un momentito. Gracias, Vero, por vernos. Vero, sí soy yo. Así es ella. A Ernesto Marín, muchos saludos, dice desde Bogotá. Carol Adriana, mi prima, dice, muy buenas noches, chicas, qué buen tema y qué buen programa. Y mi mamá nuevamente dice, buen tema, en Colombia lo de las cárceles bien complicado, mami, en todo el mundo. En todo el mundo, digamos que sí hay una crisis carcelaria porque es un tema que no se han sentado los estados a pensarlo y realmente no saben qué hacer. Y yo creo que también no es solamente lo que hablábamos, no solamente el Estado, no solamente es el gobierno, la sociedad misma, porque solamente los que saben y han enfrentado esta situación con familiares, amigos y vecinos y todo lo relacionado cerca de uno, es de que se da uno cuenta de lo malo que lo pasan y lo cruel que es estar ahí. Entonces dice, uno es más, los padres latinos siempre están con los hijos, si haces esto vas a ir a la cárcel. Entonces es una amenaza, es una amenaza y una advertencia de que es un lugar bastante, obviamente es malo, ¿no? Y es temible. Pero bueno. Ya nos están llamando la atención. Vamos a ver las dos últimas películas que tenemos.
La siguiente es. Es la de Swanside, Redención del año 1994, Cadena perpetua en España, Sueño de fuga en Venezuela, Colombia, Chile, México y Perú, y Sueños de libertad en Argentina. Yo la conocí como Sueño de fuga. Es una película estadounidense escrita y dirigida por Frank Darabont y protagonizada por Tim Robbins y Morgan Freeman. Excelente película. Basada en la novela de Rita Hayworth y la redención de Sharway y de Stephen King. Está buenísima esta. Este film cuenta la historia de dos amigos, Robbins y Freeman, en una prisión. Andy es condenado a 2 cadenas perpetuas por el asesinato de su esposa y el amante de esta. Aunque él siempre insiste en su inocencia, no recuerdo muy bien si la película deja clara o no si él sí comete el crimen o no. Él, entonces, como está condenado a 2 cadenas perpetuas, pues la única que le queda es idear un plan para escapar de la prisión, ¿sí? Lo logra 19 años después. Esta película enfatiza en no perder las esperanzas incluso en las situaciones más complicadas. Digamos que esta película como que sí mueve unos valores allí al interior de la cárcel y muestra como que efectivamente sí se puede... y sí pueden seguir siendo ellos mismos y llevar una vida tranquila en esos entornos tan complicados. ¿No? Exactamente. Fue nominada a múltiples premios, incluyendo 7. Me hizo falta me hizo falta el agua. Incluyendo 7 premios Oscar. El agua chocolatada. Con al mejor película. Sin embargo, no obtuvo ningún premio, pues sus competidoras del año fueron Forrest Gump y Pulp Fiction. O sea, no tenía, a pesar de ser muy buena película, pero digamos que estas dos, la tenía muy difícil con estas dos. Sin embargo, varios críticos hoy en día la consideran como una de las mejores obras cinematográficas de los años 90. También como una de las más grandes filmaciones jamás hechas. Esta película es un poco larga, ¿no? Creo que dura casi 3 horas. Sí, pero vamos a ver el tráiler porque nos están tirando las orejas. Ladies and gentlemen, you've heard all the evidence. I submit that this was not a hot-blooded crime of passion. Consider this. A revolver holds 6 bullets, not 8. That means that he fired the gun empty and then stopped to reload. By the power vested in me by the state of Maine, I hereby order you to serve 2 life sentences back to back. 1 for each of your victims. So be it. Send you here for life? That's exactly what they take. I believe in 2 things. Discipline. Help me, Dad! And the Bible. Here you'll receive both. Andy came to Shawshank Prison in 1947. Why'd you do it? I didn't, since you asked. You gonna fit right in. I must admit, I didn't think much of Andy first time I laid eyes on him. He had a quiet way about him. A walk and a talk that just wasn't normal around here. There are places in the world that aren't made out of stone. There's something inside that they can't touch. What are you talking about? Hope. Let me tell you something, my friend. Hope is a dangerous thing. Damn it, Dufresne, you're putting me behind! Hope can drive a man insane. You better be sick or dead in there, I kid you not! I better get used to that idea. Oh, my holy God. I guess it comes down to a simple choice, really. Get busy living, or get busy dying. Get busy living, or get busy dying. That's damn right. ¿Qué tal? Pues bueno, fíjate entonces que allí uno en esta película sí queda con un sabor dulce en la boca porque realmente logra hacerlo. Logra escaparse, pero además sí como que lo que tú decías, es un hombre absolutamente brillante que dentro de la cárcel sigue como haciendo cosas interesantes y muy importantes, las cosas que sabe hacer. Freeman dice desde el principio que lo ve diferente a todos. Que es distinto. Y cómo no se deja contaminar de lo que pasa en la cárcel, ¿no? Uh-huh. Es lo que hablaba hace un momento, ¿no? Que aún es quienes entran, que no son tan malvados o sus delitos no fueron tan graves o tan fuertes y malos, ¿no? Que dijera la sociedad, se contaminan.
Se contaminan porque se tienen que defender, tienen que aprender a cuidarse, tienen que aprender a actuar de cierta manera y copiar ciertos hábitos para sobrevivir. Tienen que sobrevivir en la cárcel. A mí, digamos que me marcó mucho esta película la situación de Morgan Freeman, y es que siempre, cada cierto tiempo, está pidiendo la libertad condicional. Ajá, y siempre se la niegan. ¿Sí? Y uno de este lado de la película dice, pero ¿por qué no se la dan? O sea, él cumple con todos los requisitos y es una persona buena. Pero ahí viene la corrupción dentro de la cárcel. Exactamente. Pero bueno, entonces, les invitamos a que la vean. Sí, ¿no? Esta película hay que verla muchas veces. Yo, Para Maurín, entenderla. ya sabemos que no es de tu generación, pero mírala porque está buenísima. Sí. Ahora sí vamos con una de las más crudas que me pude encontrar, y la traje intencionalmente porque es muy cruda. Sí. Ya es la de Midnight, que es Expreso de Medianoche de 1978, película estadounidense dirigida por Alan Parker, basada en el libro de Midnight Express de Billy James, con guión de Oliver Stone y protagonizada por Brad Davis, John Hurt, Irene Miracle y Paul L. Smith. En 1970, Billy Ace, un joven estadounidense, sorprendió en el aeropuerto de Estambul al tratar de abandonar el país con marihuana adherida a su cuerpo. Para su desgracia, el gobierno turco desea dar un castigo ejemplar a los traficantes de drogas, y Billy es juzgado por posesión de drogas y condenado a 4 años y 2 meses que deberá cumplir en una prisión de Estambul. Su padre viaja a Turquía para gestionar su liberación, pero la embajada estadounidense nada puede hacer, ya que el presidente Nixon había tensado las relaciones con Turquía. Luego de recibir una condena de 30 años y muchos esfuerzos por sacarlo de esta situación, el joven debe escapar. Esta película fue ganadora de 2 premios Oscar, a Mejor Guión Adaptado y a Mejor Banda Sonora en aquella época. Recordemos que es una película del año 1978. Es muy cruel, pero vamos a verla. Trailer. Impossible to imagine a more exciting film, says Rona Barrett. It's the movie they couldn't wait to talk about. The movie is Midnight Express. How? Catch the Midnight Express. What's that? It's not a train. It's a prison word for escape. I must sentence you, William Hayes, to be imprisoned at Sakmaljulat for a term no less than 30 years. Life! Life for what? For what? For what? I have 53 days left. I have 53 days left. His story is true. And his ordeal is so incredible, it will change you forever. Sí, ¿qué tal? Esta película, le comentaba a Melissa, es muy, muy cruda.
Muy cruda. Les invito a que la vean, aunque sea un poquito vieja para muchos jóvenes. Es muy buena película. Quiero leer un comentario de mi prima Sandra de México que dice, es algo complicado, si bien hay que pensar que estas personas también no la han pasado muy bien desde su infancia y que tiene una raíz el comportamiento. Sí, claro, hablábamos de eso también, y que son tratados de tal forma, pues al final de cuentas ellos deciden en readaptarse o seguir con esa misma vida. Y pues sí, eso es también individual, ¿no? Ok, Maurín nos dice, me encantó el tráiler, no me la puedo perder. Pues ahí está, Maurín. Dice, después nos sentamos con un tinto, pero un tinto es un café, acuérdate. Sí, sí. Analizarla. Wilmar Cáceres nos dice, ¿hablaron de Los hijos de la calle? Pues fíjate que no. Y esa tiene razón, no es una película, es un peliculón. Sí. Los hijos de la calle es una película bastante buena, pero entonces esta es más bien sobre reformatorios, ¿no? Estos chicos son menores de edad y están... entran a un reformatorio, en donde pero también bueno, les pasa de todo. Lo más grave de estas películas es que no son salidas de la cabeza de alguien ni son ficción, ¿no? No, que realmente son realidades. son situaciones Esa que es la idea. pasan, que están pasando. Dice, pero no todo, no es todo tan malo. En los últimos 19 años las cárceles han cerrado en Holanda. En 19 cárceles han cerrado en Holanda. Ajá, Sí. ahí está. Pues, debido a que en el servicio holandés nos fijamos en el individuo, explica Van der Spoel, vicegobernador de la prisión de Esserhem. si alguien tiene un problema de drogas, tratamos su adicción. Si son agresivos, proporcionamos terapia para controlar la ira. Si tienen problemas de dinero, les damos asesoramiento para manejar la deuda. Se trata de eliminar lo que los lleva a delinquir. Exacto. Pero además él está hablando ahí de cosas lógicas. O sea, no está diciendo nada que uno dice, wow, es No, filósofo. pero es que exactamente lo que decía, es la ignorancia de ver cuál es la raíz y cuál es realmente la reforma que se debe de implementar. Entonces, dice, pero además cuentan con patios del tamaño de 4 canchas de fútbol, con árboles de roble, mesas de picnic y redes para jugar voleibol. Además, a los internos se les permite caminar sin compañía a la biblioteca, a la clínica o al comedor. Y esa autonomía les ayuda a adaptarse a la vida normal de su condena. Es esto, la readaptación. Este mismo hombre que es Con salud. el vicegobernador de la prisión dice, es que para ellos es muy importante el aire fresco. Exacto. Pues sí, poder salir a caminar y ver árboles. Yo creo que es importante para, pues sí, si yo estoy deprimida y salgo a caminar y veo árboles, Sí, eso me cambia es completamente que es algo, la percepción del día, es por algo ejemplo. físico, es algo que va en tu organismo. Exactamente. Como Bueno. ya Jennifer nos está regañando otra vez, entonces ya nos vamos. No sin antes decirles. Sí, pues vamos a darles la invitación nuevamente para que adquieran mis servicios de Lisan Inc. Latino, de la revista también se Ajá. pueden anunciar. Que invitamos Es una a esto. exposición Ujú. B&Q de mujeres. Women's Expo. Ajá, Ujú. esto es el 15 de abril, de 11 a 6 de la tarde, en la 3710 North Kedzie Avenue. Bueno, vamos a estar allí en un desfile, ¿no? Va a estar nuestro compañero Cristian Chávez aquí de Aranaba, entonces están todos cordialmente invitados, todos y todas. Y llegamos al final, muy triste todo. Y muchas gracias por su apoyo y muchas Muchas gracias, por Jennifer. vernos. Y espero que sigan apoyándonos. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana a tiempo. A Gracias, tiempo. Meli. Gracias, Sandra. Bye.